pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política. Muy buenas noches, Andrés. Muy buenas noches a todos ustedes que están ahí como cada martes mirándonos. Una semana que está, obviamente, todo el mundo atento al partido de Mariana. Es decir, yo ya me hice revisar el corazón. ¿Sí? Mi corazón aguanta. ¿Aguanta? Bueno, espero. Ahora, lo increíble fue que en estas horas, la cantidad de memes que hay en las redes, nosotros como es un programa que intentamos hablar digamos, de la noticia y ponerle un poco de luz, nos parecía que no podíamos poner los memes, pero podemos sí decir de qué se trata, porque obviamente si el presidente más de una vez ha dicho que sus ídolos eran Margaret Thatcher y Churchill, entre otros, digamos, ¿no? Era digamos, muy difícil de no dejar, digamos... De dejarlo pasar. Dejarlo pasar. Entonces los memes, obviamente, se lo ve a él con la peluca, una peluca que lo imita. Es que yo me pregunto, yo apenas sí. ganó Argentina, sí. me empecé a preguntar exactamente lo mismo. ¿De qué lado va a estar Milei cuando, como decís vos, Andrés, él reconoce como sus más grandes ídolos justamente a Margaret Thatcher, que no nos podemos olvidar que fue la dirigente inglesa que hizo hundir el Ara General Belgrano, cuando justamente ni siquiera iba en dirección a las Malvinas, sino estaba fuera del área de exclusión, como se fuera del área de exclusión. decía. Exactamente. Pero bueno, en la guerra parece que obviamente no hay mucho respeto por las convenciones, sino que eso fue así, nosotros siempre lo lamentamos, y es triste escuchar que el presidente, pero no solamente es el presidente, sino también la diputada Ahmetech, una diputada Carolina Ahmetech. Carolina Ahmetech, que entre otras cosas, no solamente no reconoce que las Malvinas son argentinas, sino que entre otras cosas, hoy se ha hecho eco de esto que me parece también lo hemos contado, Agustina, acá en Alta Política. El juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, ha sido, hoy diríamos, víctima de un ataque de la DAIA y hoy del Consejo de la Magistratura haciéndose eco. Lo que él denunció es que la Corte Penal Internacional ha dicho que Netanyahu es un criminal de guerra. Es decir, y a ver, eso es algo que otros países han hecho eco, como Italia y otros cuantos países importantes, para no. Y entonces, fíjate cómo llegamos a un punto donde se ideologiza todo, ¿no? Y perdemos de vista lo importante. Los jueces, tendrían que ser quizá evaluados por sus fallos, ¿no? En general. Pero es un hombre de 40 años en la justicia, donde es reconocido por su don de gente, por su don de bien, por su actitud patriótica en muchas cuestiones, entre ellas un gran defensor de la vida de los niños por nacer. Sin embargo, esta acusación que hace la DAIA y otra institución también lo acusan de antisemita por haber expresado en su red social X, lo que era el Twitter, esto que dijo la Corte Penal Internacional. Es ahora, una cosa increíble. A mí me llama realmente muchísimo la atención, porque estamos hablando que grandes países europeos y del resto del mundo lo reconocen a Netanyahu como un criminal de guerra, como un genocida. Claro. Estamos en presencia del genocidio documentado más grande de la historia. Donde permanentemente vemos los ataques de Israel hacia las personas palestinas, hacia la gente de Gaza, y cómo los torturan. Cisjordania, todo lo que está pasando en el sur del Líbano. También. En el sur del Líbano. Y es tremendo cómo los golpean, cómo mueren de hambre, cómo bombardean. Y viste, de repente tenés un presidente que, por ejemplo, fue el Día de la Bandera, y sin embargo él decidió no homenajear nuestra historia. Pasó. Después fue el 4 de julio, y el 4 de julio el presidente decidió, por primera vez un presidente argentino, participar en los festejos del 4 de julio, que es el Día de la Independencia de Estados Unidos, y flameó la bandera de Estados Unidos en nuestro monumento a la bandera en Rosario. También pasó, Andrés. Después vino el Día de la Independencia Argentina, que es uno de los días más importantes para nosotros como nación. ¿Y qué fue lo que pasó? El presidente ese día no estuvo
en la casa de Tucumán no estuvo junto al resto de los gobernadores, sino que por el contrario, el presidente, quien debía encabezar el acto, estuvo nada más y nada menos que con Benjamín Netanyahu en Israel dándose la mano. No, por eso es que uno cuando ve esto, y sí quiero comentar que hubo un diputado mandato cumplido que se llama Raúl Padró, lo pueden googlear, tuvo una actitud muy valiente, es un hombre que no tuvo miedo en acercarse este día, el lunes, ayer concretamente, al Consejo de la Magistratura y decir lo que muchos pensamos, ¿no?, respecto de esto, hasta el punto que tuvieron que levantar la sesión en el Consejo de la Magistratura por lo expresado por el doctor Raúl Padró, a la sazón diputado mandato cumplido. No lo trajimos para compartirlo hoy, pero el video está en todas las redes sociales. Sí, y de hecho, lo que vos estás contando, Andrés, que lo podemos ver porque efectivamente está en todas las redes sociales, es gravísimo. ¿Pero por qué? Porque vemos permanentemente actos de censura por parte de este gobierno. Censura hacia la gente que piensa diferente, o por lo menos que se atreve a decir las cosas que ellos no quieren que sepan. Y acá creo que sí es importante decirlo, el tema del eufemismo lo usó el gobierno anterior y este lo vuelve a usar. Es decir, así como para matar chicos era interrupción voluntaria del embarazo, ahora resulta que es inviolabilidad de la propiedad privada y nos damos cuenta que son leyes que atentan, en este caso, contra la soberanía de la Argentina, ¿no? Es una cosa muy grave lo que está pasando y hoy vamos a hablar de esas leyes. La ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que de hecho se va a tratar el día jueves en el Senado, es una ley, ahí tenemos algunas plaquitas, ¿ves? Nos venden inviolabilidad de la propiedad, pero en realidad vienen por el agua y la tierra. Mira, antes de seguir, no quiero dejar pasar. Durante estos días que nosotros estuvimos festejando que Argentina superó un nuevo partido, sigue en carrera en el Mundial, Milei tomó 3.200 millones de deuda más. No solamente eso, privatizó las cataratas del Iguazú. Entregó el reactor nuclear de Atucha a una empresa estadounidense. Y después privatizó el río Paraná entregándole a una empresa belga. Licitaron, digamos, la hidrovía cuando es algo netamente muy caro, además te diría que la historia, lo que fue el bloqueo anglo-francés al Río de la Plata, en la época de Rosas, siempre decimos el 20 de noviembre, recordamos la vuelta obligado en función de eso, la importancia que tenían los ríos interiores en la Argentina. Bueno, lo que decís, Agustina, muy claramente. Y esto de la ley de la inviolabilidad de la propiedad privada es como fue en su momento la conquista del desierto. Esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada lo que viene a hacer en realidad es derogar 6 leyes existentes, que me parece a mí en lo personal una locura, hablar de derogar, por ejemplo, la ley de tierras, la ley del manejo del fuego. Claro. Ahí tenemos, ves, el Código Civil, el Código Procesal también, tierras rurales, barrios populares. Es una locura que todo esto se discuta en un solo proyecto, pero fundamentalmente una ley que lo que viene a hacer es favorecer la extranjerización de nuestra tierra. Y contemos esto, Agustina, con la extranjerización. Ya con la ley hoy vigente hay un 13% de tierra, que es como una provincia entera. Es como el equivalente a la provincia de Santa Fe, son 13 millones de hectáreas. Claro, que están en manos extranjeras, pero además acá se agrava, ahí está, mira vos, ya están en manos extranjeras, lo que se agrava acá además es en las áreas de frontera. Por supuesto. Con esto y podemos inferir que en el medio del Mundial, con la alegría del Mundial, que uno tiene cada vez y obviamente que gana Argentina, a la par están haciendo este tipo de acciones. Y no nos olvidemos que hace 2 semanas Martín Menem viajó a Israel a firmar también acuerdos, digamos, entre gallos y medianoches, que tienen que ver con esto de las tierras. Es decir, que uno también lo puede googlear y ver que es algo que está a la vista de todos, ¿no? Entonces, cuando uno va hilando estas cosas, yo voy a decir, bueno, a ver, en el medio de todo esto te saco este tipo de ley. En el medio de todo esto sabemos que hay 26.000 pymes que cerraron. En el medio de todo esto vemos que el comercio bajó, que la industria está quebrada. Entonces, digo, ¿qué modelo de país, Agustina, es el que nos proponen? Me parece que acá hay como un cambio en el paradigma de lo social. La Argentina fue un país que
digamos que de alguna manera con todos los gobiernos que ha tenido, y estamos hablando, si querés, inclusive desde los años 30, a ver, viste, del golpe de 30 en adelante, cuando dice, bueno, puedo revisar lo que se hizo, llegamos a la década del 70 con 5% de pobreza, con autoabastecimiento energético, con pleno empleo, políticas de pleno empleo. Bueno, hoy tenemos casi, como decimos... De industrialización, de producción... Tenemos 50, digamos, un promedio, 30, 40, 50, cuando hablamos de la pobreza en Argentina, es una cosa Y otra tremenda, cosa, ¿no? porque también lo hemos estado hablando con Andrés durante estos días, porque de repente tenemos un gobierno que vino haciéndose eco de que venía a combatir la casta y hablaba permanentemente, peyorativamente, de las personas que recibían un plan social, del tipo que fuese. Hoy por hoy, la Argentina de Milei tiene el mayor índice de planes sociales de la historia. O sea, muchísimo más que lo que tuvo Alberto Fernández, Néstor Kirchner, Duhalde y todo el resto de los gobiernos que pasaron. Tiene la cantidad de planes sociales más alta de la historia argentina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También lo conversábamos un poquito con Andrés antes de comenzar el programa. Hoy por hoy es como que la sociedad de alguna manera está dormida y es muy fácil cuando vos de alguna forma estás tratando de calmar a la sociedad dándoles algún tipo de ayuda económica, pero de repente hay sectores que son clase trabajadora que pagan altísimos impuestos, que son los que realmente aportan al sistema. Y esto lo voy a decir a manera particular. La gente que tiene muchísimo dinero sabe cómo manejar ese dinero y sabe también cómo esconder y cómo evadir impuestos. Ahora, la clase trabajadora no tiene esa posibilidad y cada vez los costos son más altos y de repente tenés un tercer sector, que es la gente más vulnerable y más necesitada, que vienen como apaciguándolos, entregándoles planes sociales. Ahora, lo triste de todo esto es que realmente, si uno se pone a pensar, como venimos hablando a lo largo de los programas con Andrés, que nosotros hablábamos de que esto era un paquete de leyes que hoy se corona con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Ahí está. Tenemos una Argentina dormida que no está reaccionando y donde en verdad lo que se está poniendo en juego es la soberanía de nuestra tierra. Ahí está. Este es el tema, Agustina, y lo hemos dicho en esta columna varias veces. Obviamente que todos estamos de acuerdo con nadie está discutiendo el no a la propiedad privada. Estamos diciendo el uso de este eufemismo, inviolabilidad, cuando la Constitución garantiza en la Argentina y nuestras leyes la propiedad privada, sino que se está haciendo en función de intereses que son contrarios al interés nacional. Lo que pasa es que obviamente hablar de interés nacional en el anarcocapitalismo no cuaja, porque ellos no creen en esto. Entonces habla de un Estado que se va desguazando, cuando nosotros pensamos que tiene que haber un Estado con gente honesta, a la medida de las necesidades que tiene la del pueblo argentino. Bueno, y de repente tenemos un Estado o un gobierno que está respondiendo a medida de los intereses extranjeros, sin importarle realmente el beneficio que nosotros podamos tener como argentinos. Porque, digamos, cada vez vamos perdiendo más. El tema es que todo esto que estamos perdiendo, yo honestamente, y lo digo a título personal, no sé si en algún momento lo podremos recuperar o qué cantidad de años vamos a demorar en revertir toda esta situación, la cual para mí el panorama es desalentador. Uno intenta que no lo sea, pero lo que uno tiene que generar es conciencia y por eso, y con esto vamos finalizando, nosotros creemos que hoy ya se terminaron las izquierdas y las derechas. Hoy hay aquellos que van detrás del globalismo y aquellos que creemos que se puede defender la patria. Es decir, yo creo que pasa por ahí. Es decir, hay actitudes patriotas o hay actitudes globalistas. Y las globalistas pueden ser de derecha o de izquierda, digamos. Yo prefiero ser patriota. Yo prefiero ser patriota. Y en este caso también le saco el sombrero a la doctora Victoria Villarruel, que el 9 de julio estuvo en Tucumán, a pesar de que no estaba invitada como comitiva oficial, siendo la vicepresidenta de los argentinos, pero bueno, dejó varios mensajes interesantes hacia el pueblo argentino en su función de vicepresidente. Yo recién, hace un ratito nada más, he compartido un video en mis redes sociales, Canto Agus, después pueden entrar y pueden verlo, donde justamente hablo un poquito de esto de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y donde justamente también hay una imagen donde la muestra la vicepresidenta de todos los argentinos en Tucumán y el presidente dándole la mano
Y peor, Netanyahu. Digamos, claro. Bueno. Los invito a verlo, por cierto. Gracias, Agus. Vamos nosotros a una pequeña pausa y enseguida el primer bloque de Alta Política. Te esperamos. Llegó el frío y es momento de cuidarnos de la gripe. Con pequeños hábitos podemos protegernos de las enfermedades respiratorias. Si formás parte de los grupos de riesgo, vacunate. La vacuna es gratuita. Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón. Ventilá los ambientes del hogar. Al toser o estornudar, cubriste la boca y nariz con un pañuelo descartable o pliegue del codo. Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cuerpo, tos, no te automediques. Quédate en casa y consultá al servicio médico. Este invierno nos cuidamos entre todos. Llegó Vicente, el asistente inteligente del ente. Está disponible las 24 horas para vos. Con él, tus gestiones de agua, luz y cloacas son más simples. Podés consultar el estado de tus trámites de DESA y Aguas del Norte en un único chat. Guardá su WhatsApp 3876-347400 y habla con Vicente cada vez que lo necesites. Ente, siempre presente. ¿Te resulta familiar este sonido? Es el progreso llegando a tu barrio. Esa calle, antes de ser pavimentada, fue una idea que se debatió aquí, en el Consejo Deliberante, donde las necesidades de tu barrio encuentran una solución. Cuando veas más espacios iluminados o un servicio nuevo que llega a tu puerta, es porque antes hubo un proyecto que lo hizo posible. Un tránsito más ordenado, una ciudad más sustentable. Es el resultado de horas de estudio y consenso. Porque legislar es eso, escuchar a todas las voces, controlar y cuidar los recursos de todos los salteños. Y claro, proteger nuestra casa común. Y a esa tarea la hacemos entre todos. Cada avance, cada mejora en la ciudad tiene un punto de partida. Consejo Deliberante de la ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Vine por las comidas y volvimos por las sobremesas. Vinimos por los cerros, volvimos por los vinos de altura. Vine por los museos, volvimos por más historias. Vine por las empanadas, volví por la docena. Vinimos por la arquitectura, volvimos porque nos sentimos como en casa. Vine porque sabía que era la linda y la encontré más linda que nunca. Este invierno, la linda más linda. Bueno, y ahora sí comenzamos nuestro primer bloque de Alta Política y los saludamos a Pedro Butazzoni. Pedro, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ansioso de escucharte porque en realidad vos hace muchos años que haces análisis del sistema político para hablar en clave de ciencia política y uno dice, bueno, ¿qué es lo que puede estar pasando a nivel nacional? Recién con Agustín hacíamos una columna donde mostramos lo que estaba sucediendo, es decir, decimos qué pasa con todas estas leyes, al mismo tiempo vemos que la sociedad no está reaccionando frente a estas cuestiones que tienen que ver por ahí con la soberanía. Pero bueno, tendrá que ver con el bolsillo y a pesar de eso, el bolsillo también vemos que las pymes cierran, de que las jubilaciones están por el piso, de que es la historia de los salarios más bajos. Entonces, ¿qué es lo que vos analizás en esta realidad? A ver, hay que tal vez mirar dos capas, ¿no? Una capa política y una capa económica, si bien hay intersecciones y se cruzan, y en Argentina sobre todo, ¿no? Lo político impacta en lo económico y al revés también. Pero para ordenar un poco el debate, yo creo que en la política, para entender lo que pasa, hay que irse un poco más para atrás, que es la elección de
la que gana Milei, donde el sistema político argentino y el sistema de partidos implosionó en 1000 pedazos, ¿no? O sea, lo que conocíamos... Hay que ir al 23 siempre. Hay que ir al 23, claro, ¿no? Hablamos de eso siempre. Sí. Porque en el 23 existía un sistema de partidos bastante estable, un bicoalicionismo, si querés, ¿no? Con Juntos por el Cambio y con el peronismo amplio, con el peronismo a veces jugando más juntos, a veces más dividido, depende de los momentos, pero está ordenado el sistema político, ¿no? El mileísmo vino a romper eso, lo que era Juntos por el Cambio no existe más, y lo que era ese peronismo tampoco existe más. Entonces es difícil, todavía yo creo que estamos en una transición del sistema de partidos que se está acomodando. Si yo te pregunto hoy dónde juega el radicalismo, no tenemos idea. Es muy difícil. Hay que encontrar dirigentes radicales. Dirigentes en cada lugar. Pero no un partido político. Si vos me decís dónde juega el Partido Justicialista. Es lo mismo, porque en algunos lugares está destruido, en otros lados no. Entonces vamos a encontrar PJs provinciales haciendo cada uno sus juegos, y yo te digo, Yair Llora en Córdoba es una cosa, Jalil, Jaldo, el mismo... O Quintela es otro en La Rioja. Quintela en La Rioja, o los más kirchneristas, digo, Quintela, Gildo, el mismo Axel Kicillof, son distintos, ¿no? Entonces hoy el problema es que no tenemos sistema de partidos consolidado y que tenemos una transición que hoy... El sistema se está ordenando en relación un poco a Milei, ¿no? ¿Qué tan cerca o lejos estoy de Milei, ¿no? Y Milei agrupa a favor y agrupa en contra. Lo que quedó del PRO no le queda otra que acercarse un poco al mileísmo porque ha perdido electorado. Dice, si no juego con Milei, ¿qué me queda? Me quedan 6, 7, 8 puntos. No me queda demasiado más, ¿no? Por eso Santilli, Bullrich, Ritondo, etcétera. Macri intentando conservar algo. El Toto Caputo ahí que supuestamente es Sturzenegger. No sé cuántos ministros de Macri son. Por eso todos esos eran supuestamente de Juntos por el Cambio, porque dentro de eso también había peronismo no kirchnerista. El caso de Ritondo, Santilli. Digamos, La Libertad Avanza deglutió al PRO, ¿no? Le dejó con 8 puntos, dejó de ser un partido grande que encabezaba un frente. 8 puntos. Del PRO con 8, digo, para los que estén mirando. Sí, el PRO hoy no tiene más de 8 puntos, incluso hay encuestas que le dan 5, ¿no? En una intención de voto. E incluso Macri jugando, que vos decís, che, Macri. Creo que más 12 fue lo máximo que se supo. y viendo un PRO que en definitiva intenta rearmarse a nivel país. Yo creo que intenta rearmarse porque es una buena herramienta de negociación en un potencial balotaje. Si vos te quedás con 10 puntos en un balotaje, sos Gardel. Otro buen título, ¿no? Entonces, ¿quién se queda con los puntos para el balotaje? Pensamos, si nos vamos un poco incluso más atrás, en la elección de Massa del 2015 donde gana Macri, Massa sabiendo que iba a perder, no salía con ninguno, juega solo, saca 20 puntos, pero 20 puntos que fueron definitorios para la victoria de Macri en ese momento, ¿no? Cuando vos conservás algo de votante en una elección que posiblemente sea balotaje el año que viene, sean 8, sean 5, sean 10 puntos, son sustanciales para uno u otro lado. Ahora, en este caso son sustanciales para Milei, ¿no? El punto está en lo que decías recién, ¿no? Que hoy es a favor o en contra de Milei, que se agrupan para los dos lados. Entonces, hemos tenido la oportunidad de conversar con dirigentes del PRO de acá de Salta y yo siempre les hago la misma pregunta. Es realmente ¿de qué lado van a jugar? Porque hoy por hoy pareciera que realmente la cancha se inclina a favor de la Libertad Avanza en cuanto al PRO se trata. Y de repente tenés un peronismo que no termina de organizarse ni a nivel provincial ni a nivel nacional. ¿Y cómo va a ser esa división de votos realmente? No, a ver, bueno, el PRO, en Salta el año pasado que ni siquiera jugó en las nacionales, ¿no? Ni siquiera no participó con candidato en la elección donde históricamente venía participando, ¿no? Y en las provinciales le fue muy mal, no hizo piso electoral, digamos, y dirigentes como Agustina Álvarez en la ciudad se han terminado yendo, antes se ha habido Pablo López. Tiene también una crisis interna que no es solo producto de Salta, sino de toda la Argentina, por este mismo fenómeno. Ahora te quiero hacer ahí una pregunta en la misma línea de lo que preguntaba Agustina. En estos últimos años, el PRO, o lo que fue Juntos por el Cambio, lo que fue Cambiemos en un momento, fue aglutinar un sector de la sociedad porque había que ganarle al kirchnerismo. ¿Coincidís en esto? Sí. Y hoy, en estas transiciones de este tiempo, hoy parece ser que hay, digamos, todo un sector de la sociedad que tiene que vencer al mileísmo o el anarcocapitalismo. Es decir, ¿crees que está pasando algo de eso? Es decir, entonces el PRO como partido cumplió la expectativa de juntar muchos sectores contra el kirchnerismo. Se venció al kirchnerismo.
Y ahora resulta que, bueno, en este desaguisado que hubo en el 2023, donde no había, ante esta crisis, que lo explicaste muy bien, aparece Milei, que era como malo por conocer, digamos, ¿no? Y terminó siendo... Claro, ¿por qué? Porque también es cierto que la oferta electoral, no hay que olvidarse, Massa y Rossi contra Milei y Victoria, digamos. Entonces, si llegamos a eso, digamos, a esa oferta, es porque la Argentina está muy mal. Es decir, la Argentina está muy en un plano inclinado cuando esos son los, digamos, esas eran las dos fórmulas para votar. Es decir, si vos comparás esas fórmulas, ¿no? Y algunos van a decir que soy muy discriminador, pero vos pensás en partidos políticos históricos y decís, Alfonsín, por ejemplo, Menem, no sé, por darte, de la Rúa, Duhalde, gente que tenían distintas, digamos, representaban distintos actores, pero eran unas figuras muy fuertes eran políticos. Figuras respetables, eran en definitiva, como, que tenían... Vos podías, digamos, ahora, llegar a Massa y a Milei, decís qué mal que está la Argentina para que sea la oferta, o no, digo, me equivoco mucho. Digo, no, a ver... Incluso el mismo Milei es producto de ese sistema político roto que en Argentina no ha dado soluciones. Milei gana después de 10 años de que Argentina no ha tenido un punto de crecimiento del PBI. Ahí está, bueno, es un dato interesante. Nunca había crecido. No crecimos en toda la década un solo punto, no generamos un solo punto de empleo registrado privado, llevamos la pobreza arriba del 50%. No se entiende Milei sin el contexto. ¿no? Eso creo que hay que decirlo. Bueno, ¿no? pero vos me hablás 200 puntos pero hay que decirlo, de ese porque contexto, no. Pero crece el PBI, pero sin embargo hay mayor desempleo, hay mayor cantidad de pobres, el salario es el más bajo histórico, hemos perdido un montón de poder adquisitivo. Pero no sabíamos cómo iba a ser. No sabíamos cómo iba a ser. Por eso hay un punto de llegada de Milei y hoy hay una evaluación de Milei de 2 años que es generalmente negativa. Si vos mirás el índice de confianza en el gobierno de Di Tella, la Universidad de San Andrés, su encuesta mensual, encuesta de consultoras como Management and Fit, no sé, el Jacobe y Asociados, que es más cercana al mileísmo, todos te van a dar hoy una imagen negativa, positiva de Milei inferior al 40%. Es decir, que los niveles de rechazo hoy están en el 60%. Digamos, el 50 más 10 de la sociedad hoy rechaza a Milei, rechaza su gobierno, rechaza sus políticas. Las expectativas bajaron mucho. Si mirás la última encuesta de Management and Fit que salió esta semana, el 65% de los argentinos evalúa mal la situación económica actual y el 59%, por ahí si no me acuerdo mal, dice que los próximos 6 meses esto no va a cambiar, digamos que las expectativas hacia adelante no son positivas. No es que Milei hoy es un presidente sólido y que tiene fuerza y que el año que viene reelige sin problema. Al contrario, me parece que el gobierno de Milei hoy tiene un riesgo político alto. No quiere decir que va a perder, pero su riesgo político es alto, va a depender mucho de lo que se arme del otro lado, y por eso también se entiende la movida de Milei con los gobernadores para consolidar acuerdo electoral el año que viene. Digamos. Hoy hay una movida, si se quiere, transaccional, con Sáenz, con Jaldo, con Jalil, con Yayora. Te doy presupuesto contra el apoyo en el Congreso de la Nación. Y sobre todo el año que viene, la nacional por la provincial. ¿Y cómo será eso? ¿Cómo le imagina Pedro Butazzoni que habla con todos los actores políticos? Hay un caso que se dio ayer, La Libertad Avanza bajó su lista en Marcos Juárez, la primera elección municipal que va a tener el país en Argentina próximamente, en la provincia de Córdoba, y le transfirió a Yayora 400.000 millones de adelanto. Digo, eso me parece que ya empieza a darte una clara señal, ¿no? Hay un acuerdo directo, es decir, no me presenté. Es toma y daca, ¿no? Y hoy los gobernadores tienen la posibilidad, porque no hay proyecto nacional que los aglutine. Digamos, si vos mirás el mapa de gobernadores, tenés 5 gobernadores peronistas kirchneristas, no tenés libertarios, tenés 3 violeta amarillo, que son el de Chaco, el de Entre Ríos y el de Mendoza, más Jorge Macri, si querés, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que ya han ido en alianza en la elección pasada, y todo el resto son gobernadores que no tienen ningún paraguas político nacional que los contenga, que los sostengan, ni tienen proyecto de país. Digamos, si vos me decís cuál es el proyecto de país de Jaldo, de Sáenz, de Jalil, de Yayora, de Rolo Figueroa, de Neuquén, ¿no? De Neuquén, del de San Luis, etcétera, no tienen. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ellos? Reelijamos el año que viene. Y si en esa reelección me la bajan en Salta Emilio Orozco para reelegir yo y después acordamos algo en las nacionales, ¿crees que eso para ambos? ¿Crees, ¿no? Pedro, que eso es factible? Yo creo que sí.
Ajá. Yo no quiero dejar pasar la chicana, porque Agustina siempre tiene una chicana, pero Pedro recién hablaba de los próximos 6 meses, que no van a ser los mejores, y de repente nosotros lo tenemos al Messi de las finanzas, Caputo, que te dice que se vienen los mejores meses de la Argentina, que lo viene diciendo hace 2 años, y la Argentina cada vez está más difícil, ¿no? Hoy me pasó, hoy andaba por la Plaza 9 de Julio, andaba caminando por el centro, haciendo entrevistas, hablando con la gente, y me pasó algo de verlo que fue muy doloroso, porque había una persona en situación de calle, claramente, que inclusive hasta tenía vergüenza de que se vea su imagen, estaba tapado con una colcha, y tenía un cartelito que decía, por favor, regáleme 1 kilo de alimentos, soy discapacitado. Claro. A mí esas imágenes me parten el alma, porque es imposible o es muy difícil luchar contra un sistema que en definitiva se ve que está hecho justamente para que, perdón que lo diga de esta manera, pero para que el pobre cada vez sea más pobre y el rico cada vez sea más rico. Sí, bueno, ahí en la economía de Milei hay una economía partida, ¿no? O a 2 velocidades. Me parece que hay que mirar un poco de eso de la macro, y la inflación núcleo dio 1.6, la general dio 1.9. Hay una desaceleración en ese sentido, riesgo país bajando, el tipo de cambio estabilizado. Si vos mirás la macro, sí la tenemos ordenada. Si mirás el día a día de la gente, tenemos un lío hermoso. Ahora, puede pasar, Pedro, que esa macro, un poco en alusión a lo que dice Agustina, esté dirigida a 3 sectores, que uno diga, tengo el agro, tengo la energía con el petróleo, el gas, en vaca muerta, y tengo la minería. Entonces, todo, pero eso va a generar nada más que un 10%, puede llegar a generar 10% de puestos de trabajo. Ahora, el comercio, todo lo que es la industria en la Argentina, digamos, es decir, todo eso está como depreciado en este momento. O sea, los sectores, ¿no?, que más empleo generan son los que más están depreciados. La pyme cerrando o que no puede ser competitiva, porque tampoco le están permitiendo al empresario argentino ser competitivo porque los impuestos todavía no se bajaron. No, por eso tenemos... Entonces lo del RIGI es medio ridículo cuando decíamos, vienen los del RIGI, ponerle, y dice las grandes inversiones, pero aparte pueden importar todo, pueden traer hasta la mano de obra y no les cobramos impuestos. Entonces, claro, ¿cuál es el negocio? Claro, para yo la me pregunto, Argentina? el verdadero valor de los recursos que tenemos es justamente lo que hacemos con esos recursos, lo que hacemos con esa materia, no justamente dejar que vengan, regalarles todo y decir, bueno, listo, chau, andate, porque nosotros no sabemos producir esto. Es una locura. Es una locura que hayamos entregado el reactor nuclear a una empresa estadounidense. Yo creo que el problema argentino en realidad no es una cosa o la otra, sino cómo apostamos a un modelo de desarrollo que integre ambas partes, ¿no? Ahí está, un sistema, modelo de desarrollo. Claro, cómo tenemos una gestión inteligente de nuestros propios recursos, pero sin dejar de lado el comercio, la industria, de cómo apuntalamos el consumo, ¿no? Sí es verdad que los sectores extractivos, campo, minería, vaca muerta, no son intensivos en mano de obra, no van a salvarte el empleo argentino, pero cómo hacemos que entren en un modelo de desarrollo donde también está el comercio y la industria. Me parece que hoy el gobierno mira una economía en 2 velocidades, donde apuesta mucho a los extractivos y ha dejado de lado la industria del comercio, que son los que te mueven los grandes centros urbanos, y por eso también tiene un problema de encuestas, ¿no? Porque los grandes centros urbanos, el conurbano bonaerense, el Gran Santa Fe, el Gran Mendoza, el Gran Córdoba, que viven de la metalmecánica, que viven del comercio, liviana, todo eso están muy caídos, ¿no? Y están cerrando pymes y fábricas y demás, y ahí es donde Milei empieza a caer fuerte, ¿no? Y ves la cordillera, se quiere, todavía no impactando tanto en empleo, pero sí sosteniéndose en la cordillera y parte del norte, y con mucha potencialidad, que podemos en potencial tener una realidad diferente hacia adelante, pero, ¿no? y hasta cierto punto, ¿no? Porque yo lo analizo desde este lado. Con el Super RIGI, una de las cláusulas es que las provincias no pueden cobrar más de un 0,05% de impuestos a estas grandes empresas. Entonces, es lo que hablábamos en otros programas. Si supuestamente los recursos son de las provincias, ¿por qué tiene que existir esta limitación para que las provincias puedan pedir más impuestos para desarrollar hospitales, seguridad, escuelas, caminos y un montón de cosas más? Entonces, es como que yo realmente pido disculpas, pero yo no logro entenderlo. O sea. Hay una discusión ¿Dónde está el derrame? No, bueno, ahí hay que
ahí que vamos a tener que ser inteligentes como provincia y como país en realidad, de cómo encadenamos en diversos sectores, ¿no? A ver, la minería o Vaca Muerta no terminan de ser una simple locomotora que pueden empujar otros carros, ¿no? Ahí tenemos que encadenar nosotros. Y después ahí agrego algo con el tema de la energía. Si justamente somos un país que hoy tenemos Vaca Muerta con esa expectativa tan alta de exportar inclusive, ¿no? Energía, y tenemos el gas que subió un 2000% y se saca la zona fría. Y tenemos desabastecimiento de gas. Alguien lo puede explicar y el costo de eso nadie lo explica, decir, si no, hay que pagar porque la que opera, ese es el costo. Nunca podemos saber si es verdad, si está controlado. La gente hoy le dicen, no, bueno, subió el gas, es lo que hay que pagar. Bueno, no te abrigate dentro de tu casa, pero no prende la estufa. Tenés, por ejemplo, un gobierno nacional que te dice eso, que te tenés que abrigar más porque el gas está más caro, porque ellos te tienen que cobrar todo el doble, y de repente voy a tirar una buena para el gobernador, porque en el día de ayer él sacó, y salió informando. Pero no es el gas, es la luz y el agua. De todas formas, es una ayuda, es una ayuda para el bolsillo del salteño que viene recontra golpeado. Y hay que decir que el gobernador junto al presidente del ente regulador, del doctor Eluluncha Sarabia, han hecho esto, viendo que obviamente es una cosa grave. Sí, ¿no? Y la realidad es que las provincias hoy están haciendo un esfuerzo grande en todo lo que dejó de hacer Nación en las provincias, no solo en materia de subsidio a la energía, sino en obra pública, ¿no? En sostener, el incentivo docente, los subsidios del transporte, ¿no? Hay muchas cosas que las provincias se han tenido que hacer cargo, porque Milei dijo, no, yo de acá me corro, no tengo nada que hacer. Las rutas nacionales. Las rutas ahora se están licitando, vamos a ver si funciona el esquema medio público-privado. Hay que darle ahí un poco creo de tiempo. Que hay como, Pedro, van a volver los peajes, ¿no? Un modelo social distinto. Nosotros en Argentina teníamos un modelo que con un salario, un ingreso, digamos, que sea digno para el trabajador, le permitía lo que era una movilidad social ascendente. Y por eso los sectores medios en Argentina fueron los más grandes de toda Hispanoamérica. Es decir, históricamente era así. Y hoy tenemos, parece, un modelo social, por eso vinculado a 3 sectores, con planes que se han quintuplicado, digamos que... Y entonces, digo, es un cambio de paradigma social en la Argentina, tremendo esto. En línea con eso, ¿no? Pedro, yo quiero aprovechar y preguntarte realmente, porque vuelvo a lo mismo, es algo que yo no logro entender, pero ¿cómo todavía puede seguir habiendo todo este nivel de aceptación o de imagen positiva cuando realmente a la gente le cuesta tanto llegar a fin de mes? Yo me canso de recibir mensajes de gente que me cuenta todo lo endeudada que está y los sacrificios que hace, ni siquiera ya para pagar un alquiler, sino para darle de comer a sus familias. Cómo le han cortado la financiación con la tarjeta, porque hace 2 años que se vienen financiando con la tarjeta para comer. Y de repente hoy tenés una ley que la van a tratar el día jueves, que te habla de que si vos no pagás el alquiler vas a tener 10 días a partir de ser notificado, y si no, chau, te desalojan. Yo no entiendo cómo la gente realmente, viviendo como vivimos, que cada vez vivimos peor, trabajamos un montón y no llegamos, todavía sigue apostando de alguna forma a que esto puede terminar bien. Bueno, a ver, los niveles de apoyo de que Milei ha subido han caído en goteo permanente y han tenido una fuerte caída en los últimos meses, principalmente por la cuestión económica y un poquito apuntalado por el caso Adorni, ¿no? La cuestión más institucional, pero principalmente lo económico. Yo creo que el gobierno internamente sabe que si no hay un repunte de la micro, lo que se dice normalmente la micro, va a tener un problema el año que viene, y por eso se apura por también eliminar las PASO y acordar con los gobernadores, porque saben que el riesgo es alto en ese sentido. Los niveles de apoyo en Argentina en algunos sectores son bien económicos, después tenemos sectores como duros, bien ideológicos, ¿no? Que nunca te van a votar un peronismo por más que Milei haga un desastre, y del otro lado nunca te van a votar a Milei por más que Milei haga crecer la economía. Hay un pedacito que es así. Hay núcleos duros que no se van a mover demasiado, que Milei no creo que perfore el 30%, se va a quedar ahí siendo presidente, pero si ya está en una zona de riesgo fuerte, ¿no? Las elecciones en Argentina se definen en 12 puntos, digamos. No esperemos que se mueva mucho más de eso. Son 12 puntos que se mueven para acá o para allá y que han definido las elecciones en las últimas décadas, ¿no? Esos 12 puntos son un voto bien de bolsillo, ¿no?
Y ahí viene el riesgo de Milei, ¿no? Ahí no hay ideología. Ahí hay la víscera más sensible, el bolsillo. El bolsillo. Y ahí qué me está pasando en el día de hoy. Entonces me parece que en ese sentido el 2027 está abierto. Yo no digo que Milei va a perder, tampoco digo que tiene la elección ganada. No es la elección de Cristina 2007 o la 2011, que más discutíamos a ver cuántos puntos iba a sacar, no si perdía o si ganaba, ¿no? Me parece que Milei tiene un riesgo alto el año que viene y que necesita reactivar un poco la economía, si no va a estar en problemas de verdad, ¿no? Pedro, yo soy... Ay, perdón, Andrés. Estaba el otro invitado diciendo Una última pregunta. Yo soy muy peronista y hace rato te preguntaba, ¿cómo se puede dar esa organización acá en la provincia teniendo algunos jugadores fuertes todavía? No, a ver, el peronismo le va a costar mucho, para mí le va a costar mucho unirse en la elección. En Salta normalmente van desunidos, de hecho siempre hay muchas listas y le ha costado siempre la unidad, por eso también no ha logrado recomponerse en los últimos años, ¿no? Necesitan que no le eliminen las PASO y algún mecanismo interno provincial, digamos que en Salta las PASO no van a ser, no van a existir. Y ya dijo el gobernador que él sí las va a apoyar a nivel nacional, porque si lo hizo acá en la provincia también. Ah, bueno, eso es lógico, si no quiere PASO provinciales no va a exigir PASO nacional, le digo, hay algo de coherencia en ese sentido, ¿no? Me parece lógica su postura, si la ha anulado en Salta, las tiene que no puede apoyarlas a nivel nacional. Final abierto para el 2027. Final abierto. Pedro, muchas gracias. Gracias como siempre, un placer escucharte. Bueno, vamos a ir a la pausa y tenemos en el próximo bloque, vamos a hablar también un poquito de esto, ¿no? Vamos a estar con Federico Maigua, que él nos va a estar contando un poquito sobre qué se trata esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada y algunas cosas más. Cada una de esas ventanas, de esas puertas, tiene su historia, tendrá su historia. Cada familia tiene su historia. Y por eso me emociona tanto cada vez que entregamos una vivienda, porque le estamos dando la llave de su techo propio. Que no solo sea una llave que abre una puerta, sino que abre una nueva etapa en cada una de sus vidas. Aquí se van a cumplir sueños, aquí hay viviendas. Sueñen, sueñen, sueñen. Los sueños son objetivos, son metas. Y hay que tener la esperanza de que se cumplan. Llegó Vicente, el asistente inteligente del ente. Está disponible las 24 horas para vos. Con él, tus gestiones de agua, luz y cloacas son más simples. Podés consultar el estado de tus trámites de DESA y Aguas del Norte en un único chat. Guardá su WhatsApp 3876-347400 y habla con Vicente cada vez que lo necesites. Ente, siempre presente. ¿Te resulta familiar este sonido? Es el progreso llegando a tu barrio. Esa calle, antes de ser pavimentada, fue una idea que se debatió aquí, en el Consejo Deliberante, donde las necesidades de tu barrio encuentran una solución. Cuando veas más espacios iluminados o un servicio nuevo que llega a tu puerta, es porque antes hubo un proyecto que lo hizo posible. Un tránsito más ordenado, una ciudad más sustentable. Es el resultado de horas de estudio y consenso. Porque legislar es eso, escuchar a todas las voces, controlar y cuidar los recursos de todos los salteños. Y claro, proteger nuestra casa común. Y a esa tarea la hacemos entre todos. Cada avance, cada mejora en la ciudad tiene un punto de partida. Consejo Deliberante de la ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Y continuamos con más alta política y los saludamos a Federico Maigua, director del ISEPSI. Muy buenas noches, Federico, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Andrés? Agustina, ¿cómo están? Recordemos las siglas de ISEPSI. El ISEPSI es el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana del Movimiento Libre del Sur. Ahí está, correcto. Bueno, muy bien, y estamos con un tema que habíamos anunciado, Agustina, que era esta famosa ley de inviolabilidad de la propiedad privada, un gran eufemismo, como los que se vienen usando en Argentina para muchas cosas que
que la sociedad tiene que tolerar, diríamos, ¿no? En ese sentido. Bueno, básicamente queríamos hablar también con Federico, porque dentro de lo que se presenta en este proyecto de ley para el tratamiento, el proyecto original incluía modificaciones en la Ley de Barrios Populares, que es la 27453. Hasta el momento, según el dictamen que llegó al Senado, no se trataría, pero no está confirmado. Dentro de los puntos que trata esta ley, como dijimos al principio del programa, se van a modificar 6 leyes que hoy por hoy son fundamentales para la Argentina, que son la ley, se va a derogar la ley de tierras, ley de bosques, ley de manejo del fuego, se va también el Código Civil, el Código Procesal, y estaba dentro de este paquete de leyes la ley de los barrios populares, donde muchísimas personas podrían quedarse sin sus hogares. Además de todas estas cosas que se van a tratar dentro de esta ley, lo mencionábamos recién cuando estábamos con Pedro Butazzoni, se plantea un artículo en donde se puede desalojar a las personas, a los inquilinos, con 10 días posteriores a recibir la notificación en caso de falta de pago o lo que sea. Estamos viendo que es una ley que de muchas maneras no solamente pone en riesgo o favorece la extranjerización del territorio argentino o pone en riesgo la soberanía, sino que claramente presenta puntos que van en contra de los intereses de todos los ciudadanos. Federico, más o menos de qué se trata, vos, ¿qué es lo que nos podés contar al respecto? El proyecto de ley de la inviolabilidad de la propiedad privada forma parte de un paquete de reformas del Estado, ¿no?, de Milei, y son un paquete de 90 proyectos de ley que se iban a introducir en marzo de este año, que de hecho esta es una, que incluía un procedimiento sumarísimo de restitución de la propiedad privada. Seguimos con los eufemismos, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Qué era eso? Bueno, el desalojo express, en otras palabras. Y esa ley, en uno de los artículos, lo que hacía era modificar la utilidad pública que tienen todos los inmuebles que están inscritos dentro del régimen nacional de barrios populares, conocido como RENAVAP, ¿no? ¿Qué hacía esto? Derogaba cualquier artículo de cualquier ley que evitaba los desalojos. Y en la ley 27453, la del RENAVAP, la del régimen de regularización dominial para la integración sociourbana, la ley 27453 tiene en su artículo segundo que los considera de utilidad pública a estos terrenos, y en el artículo 10 lo que hace es que suspende cualquier desalojo de estos inmuebles, de los barrios populares, durante 4 años hasta el 2022. Y en el 2022, con la ley 27694, se extiende este plazo hasta el 2032, hasta el 2032, ¿no? Es decir, en todos los barrios, que son 6.467 barrios populares en toda la Argentina, donde viven 5.300.000, o sea, el 11% de la población argentina vive en barrios populares. Y el 90% de estos barrios populares se encuentra dentro de tierras privadas o fiscales, que todavía no fueron transferidas a los ocupantes de estos barrios, ¿no? O sea, a los pobladores de estos barrios. El argumento del gobierno de Milei es que solamente en este periodo de 4 años que funcionó el FISU, el Fondo de Integración Sociourbana, que después lo disolvió, no se regularizó más ni el 1%, el 0,8% de los barrios populares. Pero ¿qué pasa? Lo que esconden ellos es que, está bien, no se regularizó la totalidad de los barrios populares en términos dominiales, la tenencia sigue siendo precaria, pero sí se ejecutaron más de 1.200 obras de integración sociourbana en más de 1.000 barrios populares en todo el país, lo que le mejoró la calidad de vida a muchísima gente. Que siempre eso se valoró mucho, Federico, ese programa
que sí lo hizo el gobierno de Macri, fue el que armó, ¿no? Durante el gobierno de Macri se aprueba la ley, ¿no? En el 2018 se lo reglamenta a fines del 2019, antes que asuma Alberto Fernández, cuando una vez que asume. Importantísimo, se lo tomó como algo muy bueno para, obviamente estamos hablando de millones de argentinos que viven en esta Claro, lo importante es que todo el arco político estuvo de acuerdo con la aprobación de esa ley. Todo el arco político apoyó la integración sociourbana de los barrios populares. Entonces, hasta que vino Milei y rompió con todo, porque ¿qué hizo? En febrero del 2024, con un decreto, lo que hace es desfinancia el FISU. El FISU recibía el 30% del impuesto país, ¿no? Claro. El 30% del impuesto país, o sea, el 9% del impuesto país más fondos del BID y otros fondos que recibía con las cuales se ejecutaban estas obras, y también el programa de Vivienda, que llegó a 5.000 barrios populares, ¿no? Con ampliaciones de vivienda y todo lo demás. Después, ese año, desde febrero del 24 hasta mayo del 25, sin plata, la SISU paralizó 800 obras de integración sociourbana. Se suspendieron. Exactamente. 450 se terminaron de ejecutar en el periodo del gobierno de Fernández, y después 800 quedaron suspendidas porque no quedaron sin fondos, porque Milei desfinanció el FISU, y en mayo del año pasado ya directamente lo disolvió, así como disolvió un montón de fondos fiduciarios, este fue uno. Entonces lo que estamos observando nosotros ahora, de aprobarse esta ley con este artículo que habilita el desalojo de los barrios populares, es una política de desmantelamiento de todas las políticas habitacionales que han venido hasta el momento funcionando, y sobre todo en el gobierno anterior. Claro, ¿no? Porque primero, ¿qué hace? Primero te desfinancia el FISU, o sea, no podés regularizar las tierras de los barrios populares, y después te habilita un desalojo express para expulsar a la gente. Justo estaba mirando, buscando un artículo en el teléfono, porque la ONU ya en algún momento sancionó a la Argentina por el tema de la vivienda, por el tema del derecho a la vivienda. Entonces, de repente, yo lo veo como complejo, capaz que desde el análisis sencillo que hago como una ciudadana común, que se ponga en riesgo, en definitiva, la vida, la vivienda de la gente. Me ha pasado de escuchar en streamings, en la televisión, a referentes, hoy por hoy del mileicismo, de la libertad de avanza y demás, que promueven el real estate, por ejemplo, y había uno particularmente que decía que había que dinamitar la villa 31 11 14 y construir ahí edificios y demás. Entonces, vuelvo a lo mismo, y es como que yo noto permanentemente que hay, no es la palabra rencor, pero como... Es la deshumanización de todo. La deshumanización, ¿no? Con la gente que más lo necesita, con la gente totalmente, que de alguna manera está precarizada. Yo me doy cuenta que hay un odio tremendo hacia que una persona que de repente no tenía una vivienda digna, hoy por hoy tenga cloacas. O sea, es como... Cuando todavía en la Argentina hay tanta gente sin agua potable, ¿no? Y sin cloacas, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que es una batalla cultural, ¿no? Lo que hay que dar. El argumento de Sturzenegger con respecto a esta ley es que la propiedad privada es el motor del trabajo. Es el motor del trabajo. Entonces no se puede... En Argentina que la propiedad privada es algo real. Él continúa con esto, diciendo que no se puede avalar la ilegalidad con el pretexto de la conciencia social o de la sensibilidad social. Claro, o sea, eso no lo tienen. Es totalmente ideológico, ¿no? Es totalmente ideológico, totalmente. Es ideológico, y por ejemplo estamos hablando de legalizar o de cuidar la propiedad privada, pero de repente se plantean en esta ley, por ejemplo, que hoy por hoy hay una ley que te protege que las tierras incendiadas no pueden cambiar durante 60 años su uso, justamente para preservarlas, y hoy por hoy con esta ley incendiar tierras pasaría a ser completamente legal, y la construcción, el desarrollo también. No, pero con un agravante, como decíamos al comienzo del programa, con el agravante que hay zonas de frontera y otro agravante más. Entonces cualquier multimillonario del mundo puede venir y comprar una provincia. Lo denunció inclusive un senador por La Rioja, de un pueblo entero comprado
por un rabino de los Estados Unidos que está en las redes, ¿no? Es que dentro de los puntos que se trataban en la ley, que se van a tratar, se planteaba la posibilidad de que estados extranjeros vengan y compren tierras como Estado. Bueno, pero por eso digo... Entonces me parece una locura. No solamente compraría el individuo o la empresa, sino un Estado. Estamos frente a un proceso de balcanización de la Argentina. Totalmente. El desguace no solamente del Estado, sino el desguace de nuestra soberanía como argentinos que somos. Por eso me imagino la indignación que tenés cuando estudiás, Federico, esto y ves esto. Es absoluta. Además, por un lado también transfiere, o una de las ideas del proyecto de ley, es transferir a las provincias la potestad de vender o de limitar la venta, ¿no? Entonces, por eso es importante también, que yo lo había comentado la última vez, que hay un anteproyecto de ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano ambiental acá en la provincia, que lo elaboró el Consejo Económico Social. Sería importante que llegue a la legislatura, que se trate, que se discuta, que se debata, y que se apruebe, ¿no? Y porque una ley de esas características, que de hecho ya varias provincias la tienen, lo que hace es ordenar cómo se ocupan las tierras, ¿no? Te las clasifica, tierras rurales, subrurales, urbanas, dónde se puede construir, dónde no, de qué forma, todo eso. Y también de alguna manera obliga a todos los municipios que vayan en el mismo camino. Y por otro lado, hay otra ley complementaria, que es la Ley de Desarrollo Territorial y Hábitat, que sería bueno tenerla, que no la tenemos acá, y no hay ni siquiera un proyecto. Social, ¿hay alguien que la haya trabajado específicamente como para invitarlo y que nos pueda ayudar a mostrarla? Todos los referentes, los representantes de las instituciones que conforman el económico social, creo que están, pero el Colegio de Arquitectos también participó de ahí. Podría citar a alguien del Colegio de Arquitectos para hablar de eso. A mí me surge una duda a partir de lo que estás comentando, y es, por ejemplo, si se hubiese tratado estos proyectos que vos me decís, quizás no hubiesen entrado en conflicto con las tierras concedidas al club de rugby. No, bueno, eso es otro tema grave, eso sí es grave. Es grave porque se ha usado algo tan caro al sentimiento de todos como es la defensa de las comunidades por mal uso, el mal uso que se ha hecho de eso. Pero bueno, es otro tema que lo podemos debería tratar, haber un marco regulatorio para todo, y me parece que eso sería una buena yo ahí forma. sí me pongo del lado, de los diputados y senadores, porque han mal usado. Esto no son comunidades como es las que existen en el norte de nuestra provincia. Acá concretamente no hay ni lunas ni diaguitas, y si hubieran sido criollos que hubieran dicho, yo hubiera sido el primero que hubiera ido a acompañar. Es decir, somos criollos y tenemos tantos años aquí, pero ha sido un mal uso. Imagínate si hubiese habido un estudio. ¿Entendés? Lo han hecho mal y no se hizo. Se podrían haber evitado. Nos tenemos que ir porque dice que nos sacan del aire. Bueno, Federico, muchas gracias. Como siempre, Agustina, nos preparamos para el partido de mañana. Así es. Con toda la fuerza. Aguante Argentina y nada menos que contra Inglaterra. Así que bueno. Todo un tema. Gracias por acompañarnos. Saludamos a la gente de Orán, Rosario de la Frontera, a todos los que nos acompañan, a Agustina y a mí en todo este año que llevamos de alta política y 18 años de programa. Muchas gracias. Hasta el martes que viene, si Dios quiere.